Bueno, estimados, vamos a empezar, y estimadas, vamos a empezar con la tercera conferencia del día, a cargo de Rivelino Páez. La conferencia lleva como título "Los neumáticos Michelin ayudan a mejorar la economía y productividad del agricultor". Rivelino es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el gerente de desarrollo de negocios de la línea de neumáticos agrícolas de Michelin, con más de 27 años de experiencia desempeñándose en el área comercial de Michelin latinoamericano, de Michelin Centroamérica, perdón. Ha desarrollado nuevos modelos de negocios como la franquicia automotriz Tire Plus, ha liderado diferentes posiciones dentro de la compañía como gerente de capacitación, gerente regional de ventas multiproducto, entre otras responsabilidades comerciales de productos B2C y B2B, para autos, camionetas, camiones y llantas fuera de carretera. Bueno, Rivelino, te doy ya el pase, tienes 30, 40 minutos para desarrollar tu conferencia. Bienvenido y muchas gracias por participar. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde nos estén escuchando y viendo. Un saludo por allá a todos y esperemos que las familias, los colegas, compañeros, estén todos bien ante la situación actual que estamos padeciendo. Y pues les mando un afectuoso saludo y a nombre de Michelin, muchas gracias a los organizadores de SAVI por permitirnos darnos este espacio y exponer un tema interesante sobre los neumáticos Michelin que ayudan, y veremos cómo, a reducir costos e inclusive aumentar la productividad para todos los agricultores. Y pues aprovecho también para un reconocimiento a nuestros amigos agricultores y productores que nos están acompañando en esta sesión, porque ustedes también son nuestros héroes, igual que los médicos, que las enfermeras, enfermeros, al frente dándole esta batalla al COVID-19, y pues el agro no para, siguen trabajando para que podamos seguir alimentándonos, entonces un reconocimiento a ustedes también. Y pues, sin más preámbulo, quisiera iniciar con la presentación. Si me puedes ahí confirmar, Juan Carlos, que la pantalla se esté mirando con la presentación. Se ve perfectamente. Muy bien, gracias. Y pues bueno, el contexto mundial hace ver, y tenemos, obviamente estamos todos inmersos en la parte agrícola, en donde pues cada vez han pasado del tiempo, está incrementando los millones o billones de población mundial, y pues esto va a continuar, y por supuesto todas esas billones de personas pues tienen que comer, y no la fruta, las verduras, la carne, los alimentos, no todo crece o sale de los súperes o los mercados, sino que alguien los tiene que cultivar, y ese alguien pues son los agricultores. Entonces, la producción tiene que continuar incrementándose en los próximos 40 años o en otras décadas, y lo único y el reto para nuestros agricultores es que, proporcionalmente hablando, la tierra arable para poder sembrar y producir diferentes cultivos no va en la misma proporción de crecimiento que la población. Crece la población, pero vemos muchos ejidos o lugares, tierras que se podía sembrar, pero ahora ya son desarrollos residenciales, habitacionales, en fin, entonces es un reto para los agricultores hacer más productiva la tierra. Entonces, nuestros agricultores y productores tienen muchos roles al mismo tiempo, porque tienen que ser gerentes para manejar su propio negocio, empresa, personal. También tienen que ser meteorólogos, porque tienen que ver cómo está el clima, si va a llover o va a helar o va a hacer mucho calor. Tienen que hacer la de químicos para seleccionar aquel fertilizante o algún insecticida específico para su cultivo. Tienen que ser financieros para administrar todo su negocio y ver si va a ser rentable su operación, y por supuesto tener una expertise en la comunicación para poder tener interacciones con diferentes clientes, productores. Entonces, los perfiles que ustedes tienen como productores o agricultores, pues es muy, muy interesante, y todavía para eso tienen que buscar a alguien para comprarle la maquinaria
o las refacciones, incluidas las llantas o neumáticos, como le conocemos mejor, y pues también tienen que estar lidiando con un mundo de personas. Es por eso que les decía al principio que pues, es muy admirable su trabajo, ¿no? Entonces, pues obviamente tenemos que ver que el agricultor tiene que reducir sus costos de operación e inclusive pues mejorar la cosecha, pero son dos retos, porque a lo mejor puede incrementar su productividad en la cosecha, pero los costos serían muy altos. O al revés, puede reducir costos, pero puede tener una productividad muy baja. Entonces, el ideal es que pueda reducir y hacer eficiente su operación, pero al mismo tiempo incrementar su productividad. Y ahí es donde nosotros como fabricantes de neumáticos de Michelin hacemos una propuesta de valor con el producto que nosotros estamos desarrollando. Inicialmente, pues la propuesta de valor, hablando de ahorros, nuestros neumáticos estamos ofreciéndoles que sobre una comparación contra el típico neumático convencional, ahora hablaremos más tarde de qué es convencional, contra una llanta radial Michelin, vamos a durar de 2 a 3 veces más. Entonces ahí contribuimos con parte del ahorro de los costos. También ofrecemos un ahorro importante de combustible, del diésel, que mayoritariamente usan la maquinaria agrícola, cualquiera que sea. Y por supuesto, por el performance que tienen los neumáticos, vamos a ofrecerles que su maquinaria, de hecho, no vendemos neumáticos, vendemos eficiencia a su maquinaria, con lo cual vamos a ayudarles a su productividad para que ese trabajo que hacían en ciertas horas o ciertas horas hombre que manejan la maquinaria puedan reducir esos tiempos. Todo eso se puede traducir en ahorros y lo más importante para los agricultores es el tema de la productividad, el rendimiento en la cosecha. Podemos también, vamos a mostrar por qué nosotros contribuimos a que puedan incrementar esa productividad usando los neumáticos Michelin. Entonces, el ciclo agrícola para el agricultor es muy largo, es muy extenso, pueden durar 3, 4, 6 meses y luego viene el segundo ciclo. Entonces, hay varios factores que impactan ese mismo ciclo, porque tenemos el clima, tenemos la selección de las semillas, el crecimiento de las raíces, la tierra misma, en fin, hay varios retos que los agricultores tienen que estar enfrentando para proteger y preservar los suelos, para que para ello las plantas puedan desarrollarse correctamente, ¿no? Entonces, un agricultor tiene que hacer una selección muy quirúrgica de qué semillas van a escoger, qué fertilizantes, qué químicos, qué insecticidas, sistemas de riego, si es que tienen la oportunidad de invertir en un sistema de riego, o algunos o muchos de ellos tienen que ver pues si va a llover y confiar en el temporal. Pero ante todo eso, también tienen que preservar los suelos o las tierras, porque de nada sirve comprar o adquirir un sistema de riego, una infraestructura impresionante o la mejor semilla o el mejor fertilizante, no va a servir de mucho si la tierra está afectada o tiene compactación. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la protección del suelo? ¿Por qué esto es algo significativo para los agricultores? Simplemente como cualquier fábrica o industria, las ganancias vienen directamente de lo que produce o genera la tierra. Entonces, el agricultor, pues, se encuentra en una situación en donde, bueno, pues para poder producir y para poder sembrar, pues tiene que pasar miles de veces sobre el campo usando una maquinaria y dependiendo el momento del ciclo agrícola, tiene que estar invadiendo y pasando muchas veces y pisando la tierra. Porque, por ejemplo, cuando empiezan a preparar la tierra y usan un implemento como un arado, un cincel, un subsuelo, una rastra, pues tienen que empezar a pasar el tractor, preparar la tierra, hay que estar moviendo y haciendo diferentes pasadas para que después venga el momento de la siembra y pueden usar un sinnúmero de maquinaria o de diferentes tipos de implementos para hacer ese trabajo. Y obviamente esto es el inicio, porque de repente la planta empieza a crecer y tienen ustedes que empezar a hacer el tratamiento a las plantas contra plagas, insectos o cualquier situación que haya. Y por supuesto también tienen que hacer que ese suelo pueda ser fuerte, pueda ser fértil, y pues tienen que inyectarle amoníaco o hacer otro uso de
algún químico, pero otra vez tienen que pasar sobre sus cultivos, tienen que usar maquinaria para hacer todos esos trabajos, y pues ya va a llegar el momento en que van a hacer la recolección. En México le llamamos cosecha, la trilla o la zafra, en algunos otros países con otros nombres, pero tiene que pasar una maquinaria dependiendo si es maíz, trigo, algodón, sorgo, frijol, etcétera. Usan diferentes implementos y maquinaria pesada para poder hacer esa recolección de los cultivos. Y pues vendrá un momento en que tienen que transportar. En el mejor de los casos, el mismo tractor puede jalar un vehículo, un remolque para poder transportar eso, o al mismo tiempo la trilladora o la cosechadora va a un lado de un remolque, pero siguen pisando e invadiendo los suelos o la tierra que está sembrada. Y por supuesto, ahí no acaba la historia, sino que ya que terminó todo eso, pues tienen que llegar y empezar a desbarar y hacer otra vez la preparación para quitar todos esos residuos de lo que hayan hecho de la zafra, para dejar toda esa materia orgánica y que sigamos manteniendo la fertilidad. Pero como vieron, en todo el ciclo pudiera ser natural o normal, no es nada nuevo para ustedes, pero lo que tratamos de hacer conciencia es que hay un sinnúmero de intervenciones de maquinaria que va rodando sobre neumáticos o llantas y que va invadiendo y pisando ese suelo, y lo cual es parte del problema, cómo reducir el efecto de la mecanización en los suelos, cómo hacer que los suelos no estén tan dañados, pero por obvias razones tienen que usar maquinaria. Resulta que pues la compactación puede, a quienes han tenido ya experiencia de generaciones de agricultores, puede haber una afectación entre un 6 a un 60% en los suelos, el impacto, y dicen los que saben que un suelo fértil debe de haber un equilibrio entre que haya un 50% de elementos sólidos, que puede ser la misma tierra, que puede tener arena, sedimento, arcilla, pero pues si hay más arcilla, por ejemplo, puede que haya más compactación, y parte del 25% debe de haber circulación de aire y el otro restante 25% humedad, para que haya agua, y entonces con este equilibrio estaríamos hablando de una tierra fértil, pero pues no es el ideal de todos los casos, porque dependiendo la zona en donde estén, las temperaturas que alcance o la misma consistencia de la tierra, puede en algunos casos no haber tanta humedad o tanto parte de circulación de aire, entonces viene un reto para todos los productores. Podemos ver que una tierra que esté un poquito más suave, más suelta, puede circular perfectamente el aire y la humedad para que pueda germinar la semilla y crear una buena raíz. En cambio, si hay una tierra muy compactada, pues definitivamente va a salir una raíz pequeña, una vaina o una planta que no va a alcanzar su desarrollo completo, y va a impactar porque no van a alcanzar una productividad alta, y que directamente para nuestros productores y agricultores va a haber una afectación en sus ganancias, porque van a cosechar menos toneladas y obviamente van a facturar menos ingresos para ellos. Entonces, en un mismo campo podemos ver irregularidades. Todo puede estar bien trazado, los surcos, pasaron las máquinas, pusieron las semillas, empezaron a hacer toda la parte de fertilizante o de estar haciendo temas de aspersión para las plantas, pero llegan a encontrar irregularidades y no todo el suelo es completamente homogéneo para que pueda germinar o darse la planta como tal. Y pues parte del origen de la compactación es que cada vez salen al mercado maquinaria más sofisticada, más poderosa, encabinada, con GPS satelital, dispositivos para medir los índices de patinaje, etcétera. Todas esas inversiones que hacen ustedes, los agricultores, pues los lleva a invertir en alguna maquinaria que implique esa tecnología, pero al mismo tiempo es una maquinaria que puede jalar implementos más pesados, pero impactan directamente cada pisada el suelo. Entonces, también decirles que tradicionalmente, y todavía de equipo original, sea la marca que quieran usar, Valtra, John Deere, New Holland, Case,
todavía sale la mayoría de equipo original con llanta convencional, o neumático convencional. Y este neumático convencional, quiero decirles que pues tiene una estructura interna que al momento que se le pone el peso del tractor, el rodaje en el campo y el peso del implemento al momento de engancharlo al tractor, hay una deformación en una llanta o neumático convencional, en donde pues todas las flexiones que hay en los costados se transmiten al suelo, y entonces al momento que hay esas deformaciones, hay un excesivo patinaje de los neumáticos convencionales. Y al momento que se está friccionando con la tierra, pues empieza a darse ese fenómeno de la compactación. Entonces, ya tienen muchos años esta construcción convencional en el mercado, y pues nuestra oferta es completamente diferente. No, es una llanta radial, que ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle al respecto, que va a evitar esto. Inclusive, para evitar esta fricción o este patinaje en la llanta convencional, muchos agricultores recurren a lastrar el tractor, ya sea que con contrapesos directamente montados en la maquinaria, y en algunos casos pues tienen que ponerle agua adentro del neumático a un 50 o 75% de su capacidad para que gane peso muerto y evite ese patinaje. Pero aún así no va a cambiar el comportamiento que tiene el neumático hacia el suelo. Va a haber una fricción. Y pues lo que va a ocurrir es que, habiendo esa fricción, vamos a seguir compactando la tierra, se va a hacer esa formación hacia el interior del suelo, donde hay un sustrato duro, y hace que las raíces pues ya no puedan crecer. Todo eso es efecto de la compactación, y parte del origen, además de la misma textura o compuesto de los suelos, el origen también es causado por el tipo de neumático que usan y por las pasadas continuas que hacen con la maquinaria. Entonces, en Michelin estamos comprometidos a reducir la compactación. No se va a evitar, a menos que los vehículos puedan volar, cosa que va a ser muy complicado en el mediano o largo plazo todavía. Y pues mientras tienen que ir rodando sobre neumáticos. Entonces, ¿cómo nosotros sugerimos o cuál es nuestra propuesta para disminuir esa compactación? Hay que tener muy claro, y ya lo hemos visto, que el único vínculo que hay entre la tierra y la maquinaria son los neumáticos. Entonces, un neumático correcto a una presión de inflada adecuada va a ser parte de la solución para disminuir la compactación. Lo cierto es que los neumáticos convencionales necesitan una cantidad de aire para poder soportar la carga de la maquinaria, o cuando le enganchan un implemento, al momento de levantarlo también tiene que tener esa capacidad de carga para que no vaya a romperse su estructura o tronar la llanta, como nosotros le llamamos. Entonces, un dato interesante es que a mayor presión de libras, normalmente se miden en PSIs o bares, es una medida tradicional en las libras que se le pone de aire al interior de los neumáticos. Por cada libra de presión, es una libra de presión directamente hacia el suelo. Entonces, de manera muy práctica, a mayor cantidad de aire o de libras de presión, mayor presión se hace para compactar el suelo. Entonces, dicho de otra manera, a menor presión de aire que tenga un neumático, va a poder reducir ese fenómeno de la compactación. El detalle es que no todas las llantas o los neumáticos de todas las marcas ofrecen esta particularidad de ponerles poco aire. En el tema de la tecnología Michelin, tenemos un neumático en donde están reforzados los costados, pero al mismo tiempo son muy flexibles y tienen una protección para el rodaje al momento que son montados a una maquinaria. Hacemos el mismo efecto de ponerle el peso del tractor, el peso del implemento, y resulta que lo que se va a flexionar o lo que va a trabajar son los costados del neumático, con lo cual la banda de rodamiento o el piso que va sobre el suelo o sobre la tierra no se va a deformar como la otra llanta convencional. Va a ser una huella, de hecho, más grande, más extensa, la cual le va a permitir tener un área de contacto mayor, que va a permitirle a la maquinaria tener una mejor tracción sobre el suelo, lo cual va a traer varios beneficios.
Entonces veíamos la diferencia entre una llanta convencional o neumático convencional, donde hay una deformación y una fricción que compacta la tierra, cuando la tecnología Michelin va a ofrecer completamente la solución para evitar este tema tan fuerte de la compactación que ya vemos que implica pues, problemas en la productividad. Por ejemplo, tenemos una maquinaria que es una cosechadora o trilladora en esta fotografía, y pueden ver que está un poquito cargado hacia un lado, donde tiene montadas las llantas de la competencia. Del otro lado tenemos la oferta de Michelin, y podemos ver que inclusive tomamos una muestra de la huella de contacto de lo que hace efectivamente la cobertura de un neumático Michelin, en donde del lado izquierdo, como vemos, el neumático Michelin ofrece un 24% más de huella de contacto, tiene más puntos de apoyo para poder ofrecer esa tracción y al mismo tiempo el efecto de una flotación. Cuando me refiero a flotación es esto. Vemos que obviamente cuando va a ser el momento de trillar el maíz, por ejemplo, todavía el maíz está húmedo, por eso se corta a tiempo para poderlo llevar a los silos o a los almacenes y que tomen un tiempo de secado del maíz. Pues todavía el suelo está húmedo y cuando hay humedad, pues hay lodo, se empieza a atascar la maquinaria y se hunde completamente por el peso de la maquinaria, y las llantas, pues, o neumáticos convencionales van a tener ese efecto, es donde se produce más la compactación al momento de trillar o hacer la zafra. En cambio, con Michelin inflado a una presión todavía menor, podemos ofrecer una flotación y no hay tanto impacto hacia el suelo. Tenemos un performance completamente diferente, en donde eso va a ayudar a reducir el tema de la compactación sin sacrificar la tracción que el vehículo o la maquinaria necesite para seguir avanzando, haciendo cualquier trabajo que sea un tractor, una aspersora, o en este caso del ejemplo, una trilladora. Y pues bueno, todo va a depender, como decía, de la presión correcta de aire. Si tenemos un tractor que para usar una llanta convencional tenemos que inflarla 28, 30 o 34 libras, eso va a resultar que haya hasta un incremento de un 25% del patinaje. El perfil del suelo va a ser impactado, se va a destruir la estructura del suelo y por supuesto que va a haber más consumo de combustible o de diésel. En cambio, si le ponemos la mitad de esas 34 libras y la ponemos a 17 libras de presión de aire, vamos a tener solamente un 10% de patinaje. No se va a eliminar completamente, pero va a reducirse en un porcentaje importante. Con lo cual, el suelo, el contacto de la llanta o del neumático hacia el suelo va a ser más estable, se va a comportar de una mejor manera, vamos a ahorrar combustible y vamos a impactar sobre todo menos el suelo directamente. Pero este tema de cómo determinar las presiones de aire, para eso estamos nosotros como Michelin, con nuestra red de distribuidores, en donde pues les pueden dar ya directamente un consejo para ustedes. Este ejemplo, algún agricultor va a decir, bueno, las 4 llantas están parejas, se ven iguales, tienen la misma medida, pues a lo mejor irían todas infladas a la misma presión, pero resulta que en un trabajo de aspersión a una velocidad de 30 kilómetros por hora, hicimos un pesaje para ver, así como está la fotografía, el implemento de atrás, que son unos tanques de aspersión, está levantado y pesa arriba de la 1,5 toneladas el eje delantero. Pero cuando se baja ese implemento que está enganchado hacia el suelo, se relaja el eje trasero y hay una carga, una transferencia de carga natural hacia adelante, con lo cual puede subir casi 400 kilos. Se va a 2 toneladas de peso en el eje delantero. Pero el eje trasero es el que va a sufrir más, y hacer ese mismo movimiento de elevar el implemento o los tanques de aspersión, se va de 2 toneladas 200 a 4 toneladas, por obvias razones de levantar un implemento. Pero ahí entonces el neumático trabaja de manera diferente, con lo cual la recomendación de Michelin para los neumáticos Michelin, no hablo para otras marcas, pero para Michelin, tendríamos que dar
un consejo diferente para el eje delantero y otro para el eje trasero. 9 libras de presión adelante y 23 atrás por el tema del impacto de la carga. Entonces, con esto va a tener nivelado y balanceado las presiones de inflado para que pueda trabajar perfectamente esa maquinaria, pueda tener buen avance, un buen ahorro de combustible y una menor compactación en un momento dado. Entonces, aquí a lo que se enfrentan todas las empresas, agricultores, productores, del tamaño que sean, pueden ser grandes compañías que pueden vender, producir y finalmente distribuir su producto, o son agricultores que venden toda su producción o el cultivo a lo que ellos se dediquen, y pues la idea es mantener un equilibrio en los costos. Tenemos un ejemplo claro para los visitantes o participantes de la feria que nos visitan de México, ubican muy bien a La Costeña. La Costeña es un productor importante en México que produce frijoles, maíz, chiles enlatados, y pues ellos se ubican en el norte de México, en un estado que se llama Sinaloa, particularmente en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Con ellos nos dijeron, pues yo tengo años manejando llanta o un neumático convencional, en donde normalmente se terminan así, para mí es normal, y a las 2.800 horas esa es su vida útil, y así termina su vida una llanta o neumático, en este caso fue Pirelli y llanta Firestone, que son competidores de Michelin. Entonces, nuestra propuesta, llegamos, yo te voy a ayudar a eliminar o bajar sustancialmente temas de ahorros de combustible y temas de compactación. Y nos pusieron a probarnos en un tractor John Deere. Bueno, está pintado de amarillo, pero es un John Deere tradicionalmente color verde. Pero bueno, la llanta delantera fue la que nos retaron y nos dijeron, quiero ver a las 2.800, como cuando se acaban las llantas o neumáticos convencionales, cómo van a ser tus neumáticos Michelin, para ver si vamos a tener ese ahorro en la duración, por ejemplo. Y pues a las casi 2.800 horas, probamos los neumáticos Michelin y apenas llevaban un 30% de desgaste, con lo cual nos permitió hacer una proyección de durabilidad de 8.200 horas. Ahí La Costeña dijo, oye, pues entonces, haciendo una inversión de un neumático Michelin, hace que en vez de que me dure 1 o 2 veces, se puede ir casi al triple. Y efectivamente, todo lo único que le pedimos es que nos permitieran darle el consejo de la presión de aire. Y en este caso, en este tractor, que simplemente en el eje delantero está arriba de las 2,5 toneladas de peso, con 13 libras de presión, fue suficiente para que pudiera dar este resultado. E inclusive nos emitieron un testimonial que los podemos compartir a todos ustedes, se los podemos enviar por correo y lo tenemos en esta presentación. Pero en este testimonial ellos nos recomiendan, nos dan la referencia de la llanta que usaban anteriormente, y finalmente ellos proyectaron una duración de 10.000 horas, es decir, el triple de lo que tenían con la llanta de la competencia, y también en sus bitácoras descubrieron que hubo un 14% de ahorro de combustible y de diésel. Cuando hablamos de diésel, simplemente hacemos unos números muy sencillos. La Costeña tiene varios tractores de 150 caballos de fuerza, en donde ellos normalmente gastan o consume el tractor 16 litros por hora de trabajo. Trabajan al año 800 horas, que si hacemos esa multiplicación de 800 horas por 16 litros de consumo en cada hora, casi consumen 13,000 litros de diésel al año. En México está a 19 pesos el precio de diésel promedio, con lo cual un solo tractor de La Costeña se llega a gastar casi $250,000. Entonces, nuestra oferta es mantener un 15% de ahorro de combustible para ofrecer un ahorro de 36,000 pesos al año, que si los multiplicáramos por 3 años, que es lo que un neumático convencional dura, podemos estar hablando de casi 110,000 pesos de ahorro de puro combustible. Con este ahorro en un solo tractor, las llantas o los neumáticos se pagan solos, además de la duración y del tema de reducir la compactación. Entonces, el comprador dijo, oye, ¿qué pasa si enllanto todos los tractores? Pues si enllantaras todos los tractores con esta secuencia de ahorros, estarías ahorrando anualmente arriba de 1,5 millones de pesos de puro ahorro de combustible, con lo cual te puedes comprar un tractor nuevo
cada año por el puro ahorro que te da los neumáticos Michelin. Tenemos otros testimoniales como José Cuervo, mundialmente conocido por su tequila. Ellos también ya probaron Michelin y nos han recomendado. Hemos hecho con diferentes tipos de cultivos pruebas donde hemos salido adelante, ¿no? Y pues esta es la propuesta de valor en donde ofrecemos 3 veces más duración, mínimo un 10% de ahorro en diésel, ya vimos un caso real de un 15%, e inclusive en algunos estudios en Europa se ha visto que usando una llanta de alta tecnología como Michelin, un neumático Michelin, podemos ayudar a colaborar en reducir la compactación e impactar un 4% favorable para incrementar el rendimiento de la cosecha. Entonces, esto de la no compactación, para dejarlo o hacerlo muy claro, es comparando un neumático convencional con uno de ultra tecnología que le llamamos Ultraplex en Michelin, es como una bota y una raqueta para andar en la nieve. Con una bota te vas a hundir, tienes tu peso y te hundes por obvias razones porque no hay flotación. En cambio, con una llanta que ofrece menos impacto hacia el suelo, vas a estar caminando y entonces este efecto vamos a impactar menos la tierra. Con lo cual, por ejemplo, habíamos hecho pruebas hasta, por ejemplo, un tanque antiminas. Este vehículo es muy pesado y Michelin ha desarrollado unos neumáticos donde ofrecemos una flotación para no impactar, precisamente porque es un tanque antiminas, para que no explote en el momento de que va pisando. Y veíamos, por ejemplo, el tanque, vemos que una persona promedio de 80 kilos puede estar ejerciendo un peso hacia el suelo, inclusive un conejo que puede ejercer una presión hacia el suelo y que este conejo pesa muy poquito menos de 3 kilos, pues resulta que este vehículo que puede pesar arriba de las 7 toneladas, puede soportar con estas 4 llantas, que cada llanta puede alcanzar un peso de 200 kilos, puede ejercer una presión mínima, todavía menor a una persona o a un conejo, por esta tecnología de flotación. Y esto llevándolo al tema agrícola, hacemos que nuestras llantas puedan flotar e impactar o reducir la compactación. Pero para ello, pues mejor los invito a que podamos ver el video para que pueda ser un poquito más comprensible. Esto es una prueba de ahorro de combustible, en donde nosotros lo que hicimos fue hacer y mostrar a una audiencia principalmente Argentina, Uruguay, Paraguay, cómo las llantas y los neumáticos Michelin podían ofrecer un mejor avance, un ahorro de combustible y no una compactación. Entonces le voy a pedir a Juan Carlos si me ayuda a pasar ese video, por favor. Gracias. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Deberían estar viéndola. Sí, yo sí la veo. Ok, perfecto. Sí, si la ves tú, la están viendo todos. Solo el audio no se escucha. De 2015, Michelin realizó un test comparativo de neumáticos agrícolas en compactación de suelo y ahorro de combustible. Estas pruebas fueron realizadas en un periodo de 10 días consecutivos, con presencia de más de 300 productores y periodistas de Argentina, Paraguay y Uruguay.
como también diferentes organismos que acompañaron y certificaron las pruebas, como el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y la Universidad Nacional de Rosario. Las pruebas arrojaron impactantes resultados en términos de productividad para el campo y una mayor eficiencia del uso de los neumáticos para el trabajo diario de cada productor. La prueba de ahorro de combustible se llevó a cabo tirando una fuerza constante mediante un tractor freno, simulando el arrastre de un complemento en un tramo de 100 metros de largo. Los neumáticos Michelin Radial consumieron en el orden de un 30% menos de combustible que los neumáticos convencionales. Para la prueba de compactación de suelo, se cavó una fosa estratificada, la cual fue rellenada con capas de cal y tierra. Luego, se realizó el pasaje de un tractor de 180 caballos de fuerza, con neumáticos convencionales de un lado y radiales Michelin del otro. El resultado fue un 18% menos de penetración en el suelo del radial Michelin. La verdad que es muy lindo este tipo de jornada donde uno puede comprobar que realmente los beneficios se trasladan al bolsillo del productor, ¿no? Porque ha habido ahorros importantes en lo que es el consumo de combustible, que es algo muy medible. Mi experiencia con la tecnología radial Michelin fue un antes y un después. Nosotros creo que no volveríamos a comprar un neumático convencional nunca más. He hecho varias experiencias con radiales de la competencia y sinceramente no hay punto de comparación. El impacto es muy bueno por el hecho de la pisada que tiene la goma radial, porque no perdés patinaje. Si vos perdés patinaje, tenés que acelerar más el tractor, entonces vos bajás RPM y el tractor sigue traccionando y tirando lo que traes, enganchado obviamente. Perfecto, pues bueno, creo que el video se explicó por sí solo, en donde estas pruebas las hacemos en todo el mundo. Estas pruebas, de hecho ya hicimos una prueba en Los Mochis, Sinaloa también, con maquinaria que tradicionalmente se usa en México, y sacamos un rendimiento y un resultado de un 15% de ahorro de combustible, y pues también ya los testimoniales que hemos hecho. Entonces, estamos llegando a la parte final de la presentación. Por ahí solamente quería mostrar un slide donde están mis datos, Juan Carlos, para... Sí, ya eres presentador de nuevo. Ah, súper, gracias. Entonces, sí, muchas gracias.
Y bueno, pues ya para cerrar, pues solo en resumen, ofrecemos ahorros en temas de la duración del neumático, en menos combustible, aumentar esa productividad por el trabajo que tienen los neumáticos Michelin y por supuesto contribuir a no compactar el suelo para que sea más redituable y tengan más rendimientos. Y pues abrimos el foro para preguntas y respuestas, ahí están mis datos de contacto, teléfono de México y por supuesto quienes nos visitan de otras partes de Latinoamérica, también tenemos compañeros que los podemos canalizarlos para poderlos atender en todo Centroamérica hasta la Patagonia. Entonces tenemos por toda Latinoamérica cubierto para poder atender a todos nuestros productores y agricultores. Y pues estoy abierto aquí a las preguntas, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Todavía, bueno, quizás como estás con el rol de hospedador, si me lo devuelves el rol de hospedador, por favor, para ver si sí, cómo no. Gracias. Sí. Creo que ya lo tienes o lo puedes verificar. No, tienes que seguir tocando ahí donde estás, pero más abajo de iniciar el video. No sé ok. ¿Por qué no te abre más pantallas? Crear anfitrión, ahí está. No. Cancela ahí. Ahí. Crear anfitrión. Exacto, muchas gracias. Genial. Bueno, yo no veo preguntas todavía, pero justamente te iba a comentar, y de hecho lo están diciendo en el chat. O sea, no hay preguntas, pero hay muchos comentarios en el chat. Te leo simplemente algunos. Muy interesante el ahorro de combustible y sorprendente. Es una excelente solución. Con una gestión correcta de presión de aire es imbatible. Excelente prueba, muy claros los resultados. Acá hay una pregunta, pero antes que nada un comentario mío, ¿no? Me asombró positivamente qué bien que han organizado todo lo que tiene que ver con la metáfora y con la comparación. Queda súper recontra claro y digamos las gráficas y en ese video final realmente no recuerdo todas las comparaciones que hiciste durante tu presentación, pero se me iba haciendo la imagen rápidamente en mi mente de lo que querías decir. Bueno, acá hay un comentario que dice, y se estimó también resultados en la cosecha de algún cultivo de rendimiento aparte de compactación. Sí, digamos que esta prueba de rendimiento fue un 4% más del rendimiento, es decir, que de alguna forma si tenemos algún agricultor que normalmente tiene una ganancia, vamos a poner un ejemplo, que trilla 14 o 12 toneladas de maíz, entonces si eso lo multiplican por el precio que puede pagar el mercado local la tonelada, es aumentar un 4% en cuanto al rendimiento de esas 12 o 14 toneladas. Entonces, en proporción de lo que hoy un agricultor pueda producir, aumentar un 4% de impacto, obviamente que todos los vehículos estén equipados con esta llanta de Michelin Ultraflex, no solamente el tractor, sino el aspersor, la trilladora, para poder ofrecer ese resultado de aumento en la productividad. Perfecto. Acá hay otra pregunta. ¿Los niveles de pendiente pueden afectar el área de impacto del neumático? Sí, es normal que dependiendo el terreno, que normalmente es irregular y que puede irse de un lado u otro, la ventaja es que el neumático Michelin se adapta como si fuera una oruga de estas, como los tractores o los tanques de guerra, que se amoldan al mismo diseño o estancia de la tierra. Entonces, el hecho de que tiene esa presión de aire ya bien puesta para soportar la carga de la misma maquinaria y del implemento,
va a poder amoldarse para las irregularidades del camino. Entonces, va a ofrecer esa misma tracción y no va a impactar tanto como una llanta convencional, como lo comentábamos. Perdón, estaba sin audio. Rivelino, de nuevo, felicitarte por todo lo que tiene que ver con la metáfora y la comparación, que realmente fue clarísima en tu discurso, además de lo que tiene que ver con las pruebas y comparativos que hicieron, ¿no? Bueno, ya estamos en tiempo, te agradezco muchísimo tu presentación. A ver, dame un segundo que apareció otra pregunta más. Sí. Bueno, no, es un comentario, que cambiará también la tecnología para carros, para autos, como se dice en algunos lugares de Latinoamérica, o carros en otros lugares. Sí. Sí, por supuesto, va a haber. Sí, perdón. Digo, en todos los ámbitos, la misión de Michelin es contribuir a la movilidad, y sea de auto, camioneta o camión, mueve tierra, agrícola o en el aire, va a ofrecer eso. Y pues los invitamos a que pasen al stand. Tenemos ahí los avatares para atender todas estas dudas, inquietudes y comentarios. Y pues muchas gracias, Juan Carlos, por permitirnos a la audiencia exponer la tecnología de los neumáticos Michelin. Dame un segundo, a ver. Está bien, listo. Bueno, dice un segundito más. En vehículos para personas, ¿en cuánto menos presión de aire es mayor el consumo en combustible? Sí, ¿entendiste la pregunta? Pues la leí más o menos. Si lo entendí bien, aquí pasa lo contrario. En el caso de unas llantas para auto, ahí tienen que aumentar la presión de aire. Solamente aplica el tema de la baja presión en el ramo agrícola, por obvias razones de la compactación. Entonces, para efectos de mejorar la economía, lo que diga el fabricante del vehículo es lo que se le tiene que poner de presión de aire a las llantas, cualquier marca que sea, pero lo que diga el fabricante del vehículo, sea de auto o camioneta. Perfecto, genial. Bueno, clarísimo. Rivelino, te agradezco. Le recuerdo a la gente que esta grabación va a quedar a disposición de todos, hayan participado o no en la Semana Agrícola, a partir de la semana que viene. Vuelvo a agradecerte. Está la exposición aquí al lado, para que pasen por el stand a hacer más consultas. Y en 10 minutos, a lo sumo, 8 minutos en realidad, iniciamos la presentación de Emanuel, de la empresa, de Emanuel Morales, de la empresa Relab. Emanuel, sé que estás por allí, así que ahora conversamos en privado. Gracias. Bueno, gracias. Rivelino, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.